Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Hoy es el martes 26 de marzo y es un gusto nuevamente compartir esta noche con ustedes. La violencia intrafamiliar y la violencia basada en género explica más o menos el 25% de los homicidios que hay en nuestro país. En horas en las que se han conocido algunos de los datos vinculados a la delincuencia y a la violencia en el país, esto significa un problema central para resolver en el Uruguay. Hoy en 3356 hablamos de la violencia de género y de cómo la justicia y la interacción de los operadores de la justicia con la policía, con el Ministerio del Interior, dan respuesta a esta problemática. ¿Estamos haciendo lo necesario? ¿Se están haciendo las cosas bien? ¿Alcanza con lo que hoy tenemos en nuestro marco normativo para resolver este tema? ¿O esto es un asunto que no se resuelve con el accionar ni de la policía ni de la justicia solamente? Este tema será el tema central de esta noche aquí en 3356. Vamos a presentar algunos números en este informe que ustedes van a ver a continuación. En 2018 hubo 28 femicidios y 39.481 denuncias de situaciones de violencia ocurridas en contexto de género. En 2017, fueron 30 las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas. La cifra de denuncias ha ido en constante aumento desde el año 2002 a la fecha, debido a que la aprobación de la Ley de Erradicación de la Violencia Doméstica comenzó a construir un marco de seguridad y garantías para las mujeres víctimas a la hora de denunciar. En 2004 la cantidad de denuncias apenas alcanzaba las 7.000. La violencia doméstica es considerada en Uruguay el delito más frecuente después del hurto. En el 2017, la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual recibió 30.000 denuncias, lo que promedia en una cada 14 minutos. En los datos brindados por el Ministerio del Interior, se indica que el 41,3% de los homicidios fueron cometidos por su expareja, el 17,4% por un familiar, el 13% por un amigo o conocido, el 6,5% por alguien con quien no tenía relación y el 21,7% de estos casos el vínculo es desconocido. En el 2018 se realizaron 636 conexiones de tobilleras electrónicas y reconexiones, lo que hace un total de 686 tobilleras colocadas. El 93,5% fueron colocadas a exparejas, 4,7% a madre, padre o hijo y el 1,8% a otros vínculos familiares. Uruguay ocupa el quinto lugar de América Latina y el Caribe en número de mujeres asesinadas en el marco de casos de violencia de género, según datos de la CEPAL, que contempla cifras de 23 países. Estos son algunos de los datos que queríamos presentarles para, de alguna manera, poner arriba de la mesa en la discusión que vamos a tener en la próxima mesa aquí en 3356. Nos van a acompañar la doctora Alicia Deus, que es abogada, especialista en cuestiones de género, integrante del colectivo Infancia y Adolescencia Ciudadana, la doctora Patricia Lanzani, que es directora de la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación, y Juli Zabaleta, que es directora de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior. Esos van a ser nuestros invitados de esta noche. Pero quiero irme a la pausa con un texto que probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan, lo pueden haber visto. Si no lo vieron, va a ser bueno que lo vean ahora. Un texto de Eduardo Galeano, leído por el propio Eduardo Galeano. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía
valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Hoy en 3356 hablamos sobre violencia de género y su vínculo con la justicia, a partir de la aprobación de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género y la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal. Y obviamente nos parecía además trascendente tratar este asunto en el marco del mes de la mujer. Estamos terminando, pero estamos todavía en el mes de marzo. Es un gusto recibir a Juli Zabaleta, que es directora de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. La doctora Patricia Lanzani, directora de la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación. Buenas noches, gracias por la invitación. Y la doctora Alicia Deus, del colectivo Infancia y Adolescencia Ciudadana, una mujer que trabaja en estos asuntos también desde hace mucho tiempo. Gracias a las tres. Buenas noches. Quería arrancar por un material que, haciendo un poco el trabajo de producción, me topé con él, que tiene que ver con algunas directivas que la justicia mexicana les dio a sus operadores para que trabajaran esta cuestión y para que se incorporara, digamos, cuando se imparte justicia, la perspectiva de género, que me pareció interesante para después ver si en Uruguay hay algo parecido, si se están haciendo cosas en ese sentido, si se está trabajando o si simplemente cada uno trabaja como puede y en el marco de lo que la ley le indica. Dice este material, la incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional implica cumplir la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, así como visibilizando la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción e interpretación normativa y en la valoración de hechos y pruebas. Y tiene, rapidito, 8 puntos. El primero, cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación. Ante desventajas por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género, aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas, y por supuesto en todo momento evitar el uso de lenguaje basado en estereotipos o prejuicios. Debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. ¿Hay en Uruguay una cuestión tan clara en los actores de la justicia que incluya esta perspectiva a la hora del trabajo? Bueno, comienzo. Es importante que, si bien no lo tenemos tan detallado, en la ley 19.580, la ley de violencia hacia las mujeres basadas en género, justamente está en el fundamento de toda la ley la perspectiva de género, transmitirla, trasladarla e incorporarla a toda la ley. Eso es fundamento. Y como todos los que usted ha leído, también están incorporadas. Más allá en la Fiscalía, también hay instrucciones a seguir por parte de los fiscales en su accionar, que también tienen que estar justamente exentos de mitos, de prejuicios, tener presente la perspectiva de género. Y sobre todo, actualmente la Fiscalía está elaborando un protocolo sobre femicidio, con el apoyo de Eurosocial y también Argentina, justamente que vamos a destacar estos puntos que usted detalló allí,
pero más precisos, Claro. ¿verdad? Pero la ley también se transversaliza en toda la ley la perspectiva de género, la situación libre de violencia de las mujeres que puedan gozar y ejercer sus derechos, como los mitos y prejuicios Claro. que están en todos nosotros todavía, lamentablemente. Pero sí, en varias leyes, en la ley integral sobre trata también está previsto, en varias leyes está previsto lo que usted hace referencia. Lo pregunto, y ahora voy a la doctora Deus, porque a veces no alcanza con las normas. No. A veces alcanza, a veces hay que dar pasos, Por supuesto. inclusive mucho más claros, ¿no? ¿Cuál es su experiencia en ese sentido? Es que, como decía la doctora, por supuesto que la ley integral incorpora la perspectiva de género en las diversas áreas que comprende la ley. Pero el desafío es llegar a los cambios culturales que hagan que los operadores de justicia, pero no solamente los operadores de justicia, sino en general todos los operadores vinculados de una u otra manera a la temática, realmente incorporen la perspectiva de género. Esto se ve claramente, por ejemplo, en los delitos sexuales, la falta de perspectiva de género, cuando los parámetros para juzgar un delito sexual siempre están cargados de estereotipos de que la víctima lo provocó, que los varones no pueden contenerse ante determinadas situaciones, que bueno, que si estaba en determinado lugar a determinada hora, ella se lo buscó, infinidad, que los niños mienten. Capaz que, bueno, no hablemos de eso, que es un espanto. Son delitos sexuales niños y muchas veces... Niños que han tenido que filmarse para que la justicia les crea, para que alguien les crea, no la justicia, alguien. Inclusive sus familiares más directos, uno podría pensar que es el primero que cree en algo que está diciendo un niño. Desde su experiencia, esto vinculado a los mitos y estas cosas que usted venía nombrando, ¿cuán permeable es la justicia a ese discurso que permanentemente aparece allí? Y pongo un ejemplo clarito. En este verano, una chica fue abusada en una carpa, en un camping, por 3 muchachos, y después lo que circulaba es, bueno, que ella entró, ella accedió a entrar. ¿Qué hacía allí en ese lugar? ¿Qué tan permeable es la justicia? ¿Son los operadores de la justicia a eso que circula permanentemente? Y bueno, digo, justamente ese caso está todavía pendiente de resolución, hubo una formalización, pero todavía no ha habido un juicio, el juicio que corresponde. Pero lo hemos visto, por ejemplo, en el famoso caso de La Manada en España, ¿no? Bueno. Donde todavía se exige que de la víctima un comportamiento de resistencia, porque si no, bueno, no hay violencia, no hay signos de violencia, entonces de alguna manera lo consintió. O sea, todavía subsiste el no, pero no es tan no, porque en realidad ella quería o no dijo, digo, hay realmente que procesar esos cambios, son cambios culturales, donde lo que diga la si dice que no, es realmente que no. Y la otra parte tiene que respetar ese no puede avasallar porque es el varón, y entonces ese varón no puede resistirse en determinado momento, por ejemplo. Claro. O, bueno, digo, en nuestro Código Penal el delito de violación lo que preveía era realmente la resistencia por medio de la violencia. Si no, ya se dudaba, no se configuraba el delito de violación. Hoy las figuras delictivas que incorpora la ley de violencia basada en género han cambiado un poco ese concepto, pero bueno, todavía estamos en un proceso de cambio, de incorporar realmente la perspectiva de género, de no contar en los hechos la historia sexual de la víctima, por ejemplo, que todavía es una cosa que sigue pesando. La falta de resistencia no significa consentimiento. Sí, detalles vinculados a cómo estaba vestida o cosas por el estilo. Por supuesto. Como si eso agregara algo. O que había bebido. Indudablemente, si una persona está alcoholizada, no está en condiciones de prestar un consentimiento válido. Para nada.
Sin embargo, eso todavía cuesta bastante. Doy un paso hacia atrás y voy a lo que leía recién, esta especie de decálogo de 8, en realidad, de asuntos vinculados a la incorporación de esta mirada en el Ministerio del Interior, que es como la primera barrera, ¿no? Es el primer lugar, es la puerta de entrada donde aparecen estos problemas. ¿Se ha incorporado, no sé si esta mirada específicamente, pero algún tipo de protocolo que incluya esta perspectiva? Sí, el Ministerio del Interior está cumpliendo 10 años de sus políticas de género y una de las premisas que tenemos justamente es tratar de hacer el cambio hacia adentro para poder brindar un mejor servicio hacia afuera. Por supuesto que no hemos logrado hacer un cambio radical y total porque somos parte de la sociedad y la sociedad todavía está en proceso de cambio, pero sí creo que el número de denuncias, como se mostraba recién, el incremento de más de un 500% de denuncia en estos últimos 10 años, me parece que una de las cosas que refleja es que la policía está un poco más capacitada, mejor capacitada para poder recepcionar y gestionar las denuncias que en el 2018 fueron más de 39.000, por ejemplo. Pero también tenemos procedimientos a la interna en lo que refiere a la no discriminación. Tenemos procedimientos también para la prevención y la investigación en los casos de acoso sexual, que en este momento se está evaluando, pero también un procedimiento específico para cuando policías están involucrados en situaciones de violencia doméstica y género. Claro. ¿Cómo ha incorporado esta mirada también la Fiscalía y los fiscales? Son 4 las fiscalías que trabajan en esta área, ¿no? Sí. Y imagino que además ese aumento en las denuncias generó que haya también mucho volumen de trabajo en las fiscalías, y más ahora que las fiscalías tienen otra... Claro, el nuevo código. Exactamente, con el nuevo código de proceso penal. ¿Cómo se incorporó y cómo se resuelve una problemática tan sensible y que tiene tantos problemas, como decía la doctora? Claro, es decir, justamente lo más importante es la capacitación. Es decir, que leyes tenemos y muy buenas leyes nacionales e internacionales. Yo estaba recordando las reglas de prueba y procedimiento del Estatuto de Roma, que expresamente establece de la víctima que no tiene que resistirse, no importa su vida anterior sexual, ni posterior, ni su vestimenta, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos, incluso el Código de Proceso Penal prevé la no confrontación entre ofensor y víctima, etcétera, etcétera. Pero tenemos que internalizarlo. Y bueno, se está justamente en capacitar a las fiscales en este tema, ¿verdad? En apoyarlas, en cursos permanentes. En la Fiscalía existe la unidad de capacitación, de formación, que está continuamente tratando justamente de formarnos a todos, ¿no? Para poder hacer frente a una labor mejor, pero es una lucha, como decía la doctora Deusse, es un tema cultural. Y además tenemos que pensar que cuando llega la denuncia todo lo anterior ha fracasado. Claro. Entonces lo único que le queda a la justicia es la sanción, una medida punitiva. Ya la rehabilitación y todo lo demás podrá venir o no, pero ya se llegó a un punto que es muy grave y muy serio. Y bueno, la Fiscalía tiene justamente cuatro fiscalías especializadas en género y violencia doméstica y sexual para hacer frente. El centro de formación también tiene una unidad de víctimas y testigos que justamente acompañan a las víctimas, la unidad de género, que se trata justamente de transversalizar toda la perspectiva de género, y también conjuntamente con la unidad de formación, justamente hacer charlas. El otro día hubo una mesa redonda sobre femicidio, con también Poder Judicial, estuvo el doctor Alberto Reyes y Sabrina Flores, que es una de las fiscales, justamente para interactuar.
interactuar y bueno, y llevar casos y discutir los casos. Sí, porque y además ver la perspectiva los de género avances. debería estar en la muchas facultad, otras áreas, ¿no? Claro, debe estar desde la escuela, debe estar siempre para no llegar después a esto de qué es la perspectiva de género. Como llegamos a facultad, nadie en facultad nos enseña nada de esto, ¿verdad? Claro, bueno, ese es un problema y ahí tiene que ver con un asunto que también quería poner arriba de la mesa, la formación de nuestros operadores de la justicia. Como mucho, alguna vez me dijo un ex decano de la Facultad de Derecho, como mucho hay algún seminario que dura Sí, 48 horas sobre este tema. No hay nada que desde que comienza la carrera hasta que termina. Hay una materia que es opcional, la cátedra de género, y derecho, sí. Pero sin duda que la temática no ha sido abordada en su integralidad por las facultades de derecho, eso no hay duda. La ley integral en uno de los capítulos tiene directrices de política pública donde lo que se busca es orientar las políticas públicas en todas las áreas vinculadas, entre ellas precisamente la educación, en todos los niveles, para incorporar la perspectiva de género, incorporar en los planes y programas la temática también de la violencia de género en todos los niveles, desde primaria hasta la universidad, por supuesto. Y ni que hablar las facultades de Derecho, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, y después ¿dónde se forman los jueces, por ejemplo? Imagino que... CEJU, sí. En el CEJU, claro. ¿Hay algo ahí? La Escuela de Jueces. También, y se está creo que trabajando. hay cursos Sí, de conjuntamente con... capacitación. A veces uno lee alguna sentencia de un juez y me da la sensación que no hubo nada, ¿no? Sí, todavía asustan un poquito. Realmente creo que la formación, la especialización de las juezas y los jueces en esta temática parece claramente insuficiente, ¿no? Las invito a hacer una pequeña pausa. Después quiero hablar un poco de cómo se ha dado la interacción entre Ministerio, Fiscalía, a partir de la ley, a partir del nuevo código, y cómo se traduce en la vida cotidiana del trabajo de ustedes estas cosas de las que hemos estado hablando. Son muchas denuncias todos los años, son muchas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, son muchas mujeres muertas. Hay una diferencia con los números que también quiero que me lo expliquen, porque en el informe nosotros decíamos 28, que son las cifras consolidadas del Ministerio del Interior, pero hay algunas organizaciones que manejan 39 cifras del 2018. De todo esto después de la pausa, si les parece. Hacemos una pausa y ya seguimos. La Ley 19.580 de violencia basada en género hacia las mujeres es un paso sustantivo para garantizar una vida libre de violencia de género. Reconoce a la violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en los ámbitos público, privado e institucional. Comprende a las mujeres en toda su diversidad, como su condición socioeconómica, edad, orientación sexual, origen cultural y étnico-racial, pertenencia territorial y condición de discapacidad. Establece como prioridad la erradicación de la violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. Incorpora nuevos derechos y nuevos delitos. Mandata a todas las instituciones estatales a combatir la violencia hacia las mujeres y reafirma el compromiso del Estado. Esta ley está vigente, es tuya, es nuestra. Exigí tus derechos. La ley mandata al Estado, dice, ¿no? Y hablando de esto, ¿cómo interactúa la Fiscalía, el Ministerio del Interior hoy teniendo estas herramientas? Pero también en el marco de una especie de pensamiento fantástico que tenemos, los ciudadanos en general, de que una vez que está la norma, el problema está resuelto. Para nada. Para quienes trabajamos en violencia doméstica de género, no fue, digamos, muy dramático el cambio, porque ya venían trabajando las unidades especializadas, enterando a los jueces de familia especializada o sus análogos en el interior, y enterando a los jueces penales. Entonces lo que cambió fue que en vez de enterar al juzgado penal, lo que hace es enterar a la Fiscalía. La fortaleza que creo que
que tenemos hoy es que existe una unidad de género en Fiscalía y además la unidad de víctimas y testigos de Fiscalía, que es con quien coordinamos los casos concretos, digamos. A mi entender, continuamente se están reforzando esos vínculos con Fiscalía y con el Poder Judicial, que ya veníamos también trabajando, mejorando esa sinergia. La principal cosa que destacaría en esto es que es la voz de la víctima ahora, cosa que antes quedaba por fuera y me parece sumamente importante. ¿Desde la Fiscalía? Sí, también es importante. Entendemos que hace muy poco que esto comenzó a implementarse el nuevo código y aplicarse. Se debe coordinar más, articular más. En el camino lo estamos viendo, ¿no? Bueno, errores se van subsanando. Y bueno, y es muy importante el trabajo coordinado del Ministerio del Interior, de la unidad con la unidad de género de Fiscalía, que trabajamos en forma muy coordinada. Por eso tenemos el mismo número de femicidios. Claro. Para el Ministerio y la Fiscalía son 28. 28. ¿Por qué se maneja esta otra cifra de 39? Yo creo, lo hemos hablado directamente con la sociedad civil, con las organizaciones. El Ministerio habla de 33 asesinatos a mujeres en contexto doméstico, de los cuales 28 serían considerados femicidios. Lo que sucede con los números de la sociedad civil es que cuentan los casos que están sin resolver y que se entienden como... Y que presuntamente son casos de... Exacto. Desde el Ministerio del Interior no podemos hablar de femicidio en el sentido de que no tenemos todavía, no se ha expedido la justicia. Entonces, mientras no haya un culpable, nosotros no lo podemos tomar como un caso cerrado. Entonces, es importante destacar eso. El Ministerio del Interior habla de casos que estarían ya con identificado un responsable. Me voy a poner un poco del lado del... En concreto, nosotros lo tomamos desde la formalización. Si la persona, claro, si se logró la formalización, es que hay, obviamente, un individuo que cometió, o presuntamente no, ya hay elementos para decir que esa persona intervino, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Ministerio del Interior, Fiscalía, contamos los casos a partir de la formalización. La sociedad civil en general no. Claro. Toma más un concepto más genérico de femicidio, es otro concepto, ¿verdad? Más amplio que el que tomamos nosotros, que está a partir de la formalización recién. Claro. Capaz que aclarar que la única excepción en que no hablamos de la formalización es cuando es un femicidio-suicidio. En ese caso, ahí sí. Ahí sí. Claro. Antes de ir a un tema que quería ir fundamentalmente con la Fiscalía, con respecto a esto que decíamos, y que yo decía al comienzo del bloque, hay una creencia un poco fantástica, que la tenemos todos, de que, bueno, aparece la norma y la norma viene a resolver el problema que está instalado, y bueno, mágicamente. Usted, que es una mujer vinculada al derecho, vinculada a este asunto específicamente además, también hay que explicarle al ciudadano que la norma solo no alcanza, ¿no? No, por supuesto que no. Digo, lo que hablábamos al principio, los cambios culturales, los recursos económicos también para la aplicación, una adecuada aplicación de la norma, son necesarios. No, creo que igual hay varias disposiciones de la ley que pueden aplicarse o que han podido aplicarse sin necesidad de disponer de recursos. Muchas veces se pone también como una excusa. Pero hay en otros casos sí, indudablemente, que son necesarios. Pero en realidad la ley, el gran avance de lo que significa la aprobación de una ley es que hace que los derechos que consagre y que establece son exigibles. Para ello, por supuesto que es fundamental que las personas conozcan sus derechos y que se conozcan todas las disposiciones que establece la ley para hacer valer esos derechos, ¿no? Que muchas veces hay mucho desconocimiento,
por parte de las personas, de las particulares y también de los propios operadores, ¿no? Por ejemplo, las medidas de protección para conservar la fuente laboral de parte de las mujeres víctimas de violencia son muy importantes, las medidas que establece la ley. Bueno, hemos visto en las últimas horas el caso de una mujer que pierde su trabajo porque tiene custodia policial. Sí. Exactamente. Eso no puede pasar. No, no puede pasar. Pero pasa mucho más de lo que se sabe. Ahora, ¿y hay mecanismos establecidos en la ley para disparar alguna...? Bueno, lo que establece la ley es un despido especial en caso de que se resuelva despedir. Es el mismo mecanismo que establece una ley que tiene ya muchísimos años, que es el despido de la trabajadora embarazada. Claro. Es similar, hay que pagar un despido es especial. una prohibición de despedir a la mujer que está en situación de violencia, y si se la despide, la sanción es una indemnización especial. Y hay otras disposiciones de una licencia, puede pedir licencia. ¿En este caso sabe cómo se ha resuelto? No, ¿En este caso específico? sí que está en el Ministerio de Trabajo. Está en el Ministerio de Sí, Trabajo. hizo la denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Hay varias disposiciones para la atención en la situación de violencia, además del proceso de protección cautelar judicial. Hay también varias disposiciones, por ejemplo, para la no pérdida de la vivienda o el acceso a otra modalidad de vivienda. Hay respuestas en el tema de la salud también, de la salud sexual y reproductiva. Hay que conocer la ley para poder realmente utilizarla y exigir los derechos que la misma establece. Lo que pasa es que la ley es una mirada integral de la problemática, una mirada holística integral, justamente para que esa mujer que dio ese paso tan importante que fue denunciar, no solamente se vea satisfecha una parte, la parte penal, por ejemplo, ¿no? O medidas cautelares. No, vamos a tratar integralmente a este ser humano, ¿verdad? Es decir, se tiene que trasladar al interior, que sea posible y fácil el traslado, es decir, el pase al hijo, hija o ella misma a estudiar al interior, que no pierda 6 años de estudio. También el tema habitacional, que no haga la denuncia y se quede en la calle y después tenga otro problema de vivienda. Bueno, el tema de salud, el tema educacional, el tema también si son extranjeros, también está previsto cómo se relaciona con el Ministerio de Relaciones Exteriores, infinidad de aspectos, por eso es integral, es la mirada toda de la problemática. La posibilidad del cambio de prestador de salud sin necesidad de esperar, que lo establezca, lo resuelva especialmente, si lo dispone el juzgado como una medida cautelar. Es importante para la violencia institucional, la violencia obstétrica es una protección importante. En el marco de todas estas cosas, a veces hay no sé qué pasó a partir de la instalación del nuevo Código del Proceso Penal, ustedes me lo dirán, pero lo cierto es que hasta antes, pongamos eso como límite, lo que circulaba era, las medidas que se toman con el agresor son muy leves, le dicen que no se puede arrimar a 500 metros de la casa y después no pasa nada, no sé, medidas que la gente visualizaba como muy leves y como ineficientes en todo caso. ¿Cómo se ha ido resolviendo eso? Hoy hay algunas herramientas, por ejemplo, y de esto lo hemos conversado en más de una ocasión con Julie, que tiene que ver con las tobilleras. Ahora, también allí hay una perspectiva muy interesante que yo nunca la había pensado, y es cómo se revictimiza a la víctima cuando tiene que vivir con una tobillera. Sin duda. Y ahí la Fiscalía, ¿cómo trata entonces estos asuntos? Teniendo en cuenta esta complejidad. Bueno, también en la ley, en la 19.580, prevé que la víctima puede optar actualmente en colocarse o no la tobillera y en tener custodia o no. Cosa que antes no estaba previsto y ahora sí puede optar. Es decir, si la víctima no quiere tobillera, no la va a tener ahora. Es decir, sí nos quedamos un poco huérfanos. ¿Y qué medidas? Justamente, nosotros pensamos lo mismo en ese tema, quedamos un poco huérfanos ante esta situación, porque se le puede obviamente imponer medidas, que ellos se le imponen el juzgado especializado en violencia doméstica, medidas de no acercamiento, de no comunicarse, etcétera, etcétera, pero no está un dispositivo como ha sido el de las tobilleras que ha dado... La medida de no acercarse ya sabemos que es ineficaz.
en general. Claro, ha sido... No sé si tanto. No sé si tanto. Es decir, se cumple. Lo que pasa es que a veces se está esperando el día y hora que termina la medida también, Lo que es pasa es verdad. que también lo que busca la ley es, como lo dice su nombre, es una protección y una atención integral. Entonces también la ley prevé servicios de atención psicosocial para la víctima que deberían tener un resultado de que la víctima tome también, porque está estudiado lo que es el circuito de la violencia, Sí. donde la víctima le cuesta también visualizarse a sí misma como que está Objeto de metida en violencia. esa situación. Entonces, los servicios psicosociales también están dirigidos a asistir a la víctima en los aspectos más psicológicos para que pueda tomar conciencia de su situación y de repente aceptar también Sí, claro, que las también. medidas de protección son imprescindibles para su propia seguridad. Digo, Pero sí. es todo Aún- un proceso Claro. de esta víctima para entenderlo. Sí, A mí, pero- a mí me parece una cosa que vos decías, y creo que es por ahí por donde ibas, es el hecho de que a veces creemos que estamos tomando una medida en favor de la víctima y en realidad lo que estamos haciendo es cargándole Claro. la responsabilidad. Estoy hablando, por ejemplo, de que en los primeros 3 meses que va del año, el 49% de los casos que tenían que haber egresado del programa Tobilleras, en realidad se dispuso la prórroga. O sea, la mitad de las mujeres que deberían ya no tener tobilleras, Bien. Se dispuso un juez dispuso que siguieran con las tobilleras. eso tiene que ver con que el riesgo no descendió. Exacto. Pero Pero ahí el problema es el agresor, no la víctima. exactamente. Debería ser el agresor, que de alguna manera hay que condenarlo a... Y me dirán, bueno, pero la tobillera es para la protección de la vida. Es verdad, pero tendríamos que ir pensando en medidas progresivas. Si la disposición judicial es que el ofensor concurra a los servicios de atención y no lo hace, está violando una disposición judicial. Mandato. Y si no respeta ese mandato, menos va a respetar después al no que Sí, sí, claro. que ponga la víctima. Pero voy un pasito más allá. En los casos donde la persona es formalizada y donde de repente se dispone prisión efectiva por tantos meses, Claro. y el resto con tobilleras. Yo, si fuera la víctima, pregunto, ¿qué culpa tengo yo de que quieran dejar libre al ofensor en poco tiempo, Claro. en 6 meses, que no me da tiempo ni siquiera de organizar mi vida? Y voy a tener que ingresar al programa Tobilleras para que él recupere Para que la él recupere libertad. la libertad. Entonces, eso es una cosa que creo que no la hemos problematizado lo suficiente, pero que tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque en realidad lo que parece que es una medida a favor de la víctima y que a veces festejamos la formalización. ¿Quién pide esta medida? ¿El fiscal? Sí. ¿Y ahí? La formalización. Y bueno, lo que pasa es que también el fiscal se mueve en parámetros de pena, es decir, que se lo fija el Código Penal. Entonces, y la verdad que es como digo, estamos pensando también por el tema de desacato, que está muy arriba de la mesa también, cuando no se cumple, justamente hacer una mesa de trabajo entre todos para justamente conciliar todas estas posiciones que cuando se va marchando en este código, en estas leyes, bueno, aparece todo esto, ¿verdad? Y bueno, en la medida Pero ustedes entienden esta perspectiva que Claro, estaba por poniendo supuesto, Julia, por que es supuesto. como, digamos, en definitiva, de nuevo recae sobre la víctima la responsabilidad. No, coincidimos totalmente, obviamente, que no hay tiempo a veces ni que la víctima pueda salir un poco de la situación y sentirse mejor. A veces no hay tiempo. Y bueno, sí, justamente se está viendo el tema y en estos días se está tratando de modificar y plantear algunas modificaciones en cuanto a la pena efectiva de ciertos delitos que tienen que ser pena efectiva. Y no medidas y no sustitutivas. medidas en ningún aspecto, tiene que cumplir efectivamente la pena. Porque además la En medida delitos sustitutiva... sexuales, por ejemplo, Claro. tiene que cumplir efectivamente la pena. Por ejemplo, si para todas las situaciones de este tipo pusiéramos una tobillera, ¿de cuántos efectivos policiales deberíamos disponer para solamente Imposible, la custodia de costa- esas personas?
Sí, estamos hablando que en 30.000 y pico de denuncias, tenemos un estimativo de 21.000 víctimas. Por lo tanto, tenemos que pensar que una tobillera que genera una alerta que se tiene que gestionar hasta cerrarse, digamos, ese pedido de ayuda, siempre tenés que disponer de al menos 4 policías por cada alerta. 4 policías para gestionar. Sería muy loco pensar que las 21.000 víctimas tendrían una alerta en el mismo momento, pero suponiendo de que eso pasara serían 80.000 policías. Pero te doy un ejemplo. Estamos recibiendo en la Dirección de Monitoreo Electrónico alrededor de 20.000 alertas por día, de las cuales al menos 1.600 son efectivas, requieren a 4 policías trabajarlas en simultáneo. Si hablas de custodias, estás hablando de al menos 6 policías por persona para custodiar a esa víctima, que a veces se malentiende lo que plantea el ministro. Lo que decimos es que esos policías que están en esa custodia, justamente cuando haya una emergencia, ya sea de tobilleras o lo que sea, no van a poder ir a responder porque tienen que estar afectados a ese lugar. Claro. Y muchas esa es la veces, custodia personal. Esa es la custodia personal. Que son las dos cosas. 4. Claro, por cada alerta que se deba gestionar, son 4 policías en simultáneo. Uno que habla con la víctima, otro que habla con el ofensor en simultáneo, el que está coordinando con el móvil y el móvil que va. Claro. Al menos son 4. Y efectivas, alarmas efectivas por día, tenemos un mínimo de 1.600. Más todas las demás que llegan a 20.000, que también tenés que gestionarlas. Lo que estamos convencidos que acá tenemos que salir, trabajar todos juntos, ¿no? En forma, toda la sociedad, todas las instituciones, en forma interinstitucional, porque cada una tiene que aportar desde su lugar, desde su espacio, porque solo Ministerio de Interior, Fiscalía, son imposible esta problemática que está llevando vidas humanas de los femicidios. No contamos las tentativas de femicidio que alcanzaron. Yo no quiero repetir la cifra, pero era altísima. Las tentativas. Y en lo que va del año tenemos... El año pasado. Ahora, no me acuerdo la del año pasado, en lo que va del año tenemos 5 víctimas de tentativa, 4 casos. Hoy existió una. Claro. En Las Piedras hay una tentativa. Déjeme aclarar algo que no aclaré al comienzo, pero que creo que vale la pena. La idea era que estuvieran todas las patas en esta mesa. Me refiero al Ministerio del Interior, las organizaciones sociales, la Fiscalía y también los jueces. Iba a venir la doctora Estarico por un problema de salud momentáneo, no pudo venir, así que por eso nos quedó allí, nos falta esa mirada, que también era interesante. También es importante. Sí lo será. Desde la perspectiva de la víctima, estas cosas de las que estábamos hablando recién. Porque uno mágicamente creía que la tobillera era una solución eficiente. La tobillera ha sido una solución eficiente. Efectiva en todo caso. Eficiente no. Bueno, efectiva, es cierto. Efectiva no es. Efectiva 100% para prevenir los femicidios y para prevenir otras situaciones de violencia que no terminen en femicidio también. Porque, esa es una realidad. Hay muchas situaciones de violencia grave que con la tobillera se han evitado. Se neutralizan. Para la víctima también le brinda una sensación de protección, eso es indudable. Sin duda que la custodia personal es otra cosa, ¿no? Es una limitación de tener para tu vida cotidiana. Claro, para la vida cotidiana, que a veces indudablemente no hay más remedio, pero es una limitación. La tobillera, sin duda que es para el agresor, para la persona agresora, es una limitación importante. Para la víctima pero creo que se compensa un poco con esa sensación de protección que le da. Pero ¿está de acuerdo con que para algunos delitos no alcanza con la tobillera y hay que hacer que el cumplimiento de la pena sea efectivo? Sin duda. ¿Y esto no lo previó la ley? Bueno, la ley lo que hizo fue adecuar determinados delitos de violencia, sobre todo de violencia sexual, que estaban en el Código Penal, que eran
realmente no respondían a la realidad de lo que le pasa, sobre todo a las mujeres y a las niñas en este país y en cualquier país, ¿no? En esos temas. Lo que se trató fue de no inflar las penas, para que no fuera cuestionado desde ese punto de vista, que igual fue cuestionado bastante, pero en realidad la intención de la ley es visualizar que esas situaciones de violencia son violencia basada en género y qué es lo que les sucede realmente a las mujeres y a las niñas, y no el atentado violento al pudor o como estaban previstos los delitos que siguen, porque siguen vigentes también, ¿no? Porque no se sustituyeron, sino que se agregaron otras figuras delictivas al Código Penal. El Código Penal está pendiente de reforma en su integralidad también, que sería indudablemente lo ideal, ¿no? No sé si se va a dar en este año, pero digo, está pendiente de reforma. Año electoral. En su integralidad desde la legislatura pasada. Y deberían preverse las penas de acuerdo a la entidad de los delitos, y esos delitos ser jerarquizados de acuerdo con otros parámetros y no con los parámetros que tiene el Código Penal actualmente. Yo quería rescatar, antes que terminemos, una sentencia acá de un femicidio, justamente que la fiscal Sabrina Flores solicitó 28 años de penitenciaría. Digo que porque Fiscalía, bueno, al ir a los juicios se está yendo bien, por suerte, y sobre todo una fiscal acá que es muy especializada en el tema, y bueno, que se logró 28 años, solicitó la fiscal, y el jueza, no sé quién, no recuerdo, condenó por 26 años. Entonces estamos viendo lo bueno que llegaron a un juicio, ¿verdad? Que están los elementos, y pedir una pena acorde, como decía la doctora, con las circunstancias que rodean y el hecho en sí, ¿no? Y todo el contexto. Lo último, un minutito. Porque querías agregar algo. Sí, hablando de lo que decía Alicia de los recursos y que a veces no es necesario disponer de recursos, tuvimos hace poquito una reunión entre la Fiscalía, la Suprema Corte y el Ministerio del Interior, donde lo que se acordó es que se va a hacer un grupo de trabajo para pensar en la creación de los juzgados especializados que prevé la ley. Claro. Eso me parece que es un avance importantísimo, porque partíamos de un no este año y en realidad se va a trabajar. Bueno, y además, es una novedad para todos. Nosotras que estamos en la mesa de tobillera, siempre estamos tratando de crear otra protección a la víctima, en lugar de la tobillera y la custodia, ¿no? Siempre estamos tratando de crear y pensar más allá de esta posibilidad. Cuando haya alguna cosa ya diseñada, volvemos a conversar de eso. Gracias a las tres por habernos acompañado esta noche. Señores, con ustedes nos reencontramos el próximo viernes aquí en Televisión Nacional.